Muchas gracias por venir, Angélica y Silvia Konecki, las Mm. hijas de Tita. Qué bonito. No he tenido hasta ahora en estas videoconferencias una relación tan familiar y además personas que han conocido de una manera a Tita mucho más personal, mucho más privada. Y eso le da otro toque. Pues Silvia ya me había Muchísimas comentado. gracias. Muchísimas gracias por este espacio, por esta iniciativa. Y hablo en nombre de las dos de que estamos muy, muy, muy contentas de estar aquí. Es un gran placer. Es que Tita le he conocido como un corazón muy grande y no sé cómo me llegó la idea, pero fue algo que tenía que hacer y pues voy haciendo y a ver si vamos a encontrar más ayuda profesional y desarrollar esto porque la vida de vuestro padre, pues ya sabéis, explica la historia del mundo, explica lo que es democracia, lo que es dictadura, la diferencia y por qué queremos lo uno y quizá no lo otro. Muy bien, pues habíamos empezado de hablar antes sobre la niñez que vivisteis en el tiempo de la transición y aunque Dita trabajó muchísimo, sobre todo en ese tiempo, teníais presencia de él, del poco tiempo que quedaba, pero os lo dio toda la presencia. ¿Cómo fue eso? Yo la verdad no sentía que fuera poco tiempo. Sí, tenía muchísimo trabajo, por supuesto, pero siempre estaba para comer, por ejemplo, no era una persona de que llegara solo en la noche. O sea, yo sí recuerdo que llegábamos y llegaba resoplando, pero llegaba a comer, ¿no? Entonces, esa parte él siempre estaba presente, en realidad era una figura ahí estaba, ¿no? Y con su calidez, con su energía, digo, que todos conocimos, ¿no? Él ahí estaba, ¿no? Su calidez, su calidad humana. Ujú. ¿Habló del trabajo o se olvidaba del trabajo y había solo familia? Estaba todo un poco mezclado. Sí es cierto que nosotros veíamos, cuando comíamos, estaba puesto el telediario y se hablaba de política en la casa. Se hablaba bastante. Mi madre, que era una mujer intelectual, también como muy avanzada a su época, tenía dos doctorados, había trabajado muchísimo a nivel intelectual. Bueno, pues cuando se trasladó a España, aparcó su vida profesional y apoyó mucho a mi padre. Entonces, en mi casa había 4 o 6 periódicos que se leían todos los días, sobre todo en esa primera parte, en la primera fase de la transición, ¿no? Y se leía de todo el espectro político por tener una mirada general, ¿no? Entonces sí, yo creo que era una familia donde se hablaba de política, se debatía desde que éramos bastante jovencitas. Éramos bastante conscientes de la vida política y del momento en que se estaba viviendo, a pesar de lo pequeñas que eran, ¿no, Angélica? Sí, totalmente, totalmente. A ver, yo a los 7 años, yo no quería ser maestra, astronauta o bombero. Yo quería ser doctora en Derecho Constitucional, Ah, por ejemplo, porque ¿no? eso fue la discusión en casa, ¿no? La Constitución. Pues más bien, y era, pues no tanto la discusión en casa, pero era el momento histórico que se estaba viviendo, ¿no? Era 78, era pues la Constitución política española. Eso, yo quería estudiar eso, o sea, estábamos muy empapadas pero era hablar de política de una manera muy esperanzadora, bueno, que también era el momento, ¿no? Y como era él, ¿no? O sea, viendo la bondad en todo, o sea, viendo, o sea, las soluciones que puede dar un sistema democrático es cómo puede haber conciliación, que así era él, ¿no? O sea, esa parte. Entonces, la política sí, la bebíamos todos los días y la comíamos, pero de una manera muy humanista, muy, pues eso, muy vital, yo diría. Cuando habían eventos en cual participó Dita, ¿también fuisteis? Quizás había algún momento más de fiesta que no era tan, digamos, tan oficial. ¿O
la gente del trabajo no la visteis. Sí, sí, con la gente de la oficina sí teníamos muchas veces relación. Y luego, bueno, a los cócteles y eso evidentemente no íbamos, aunque sí ya de adolescente, yo sí la acompañé alguna cosilla más, o incluso tanto mi hermana como yo estuvimos en algún internacional socialista con él cuando ya éramos adolescentes, un poquito mayores. Muchas veces venían a casa. Eso era como muy usual en México, que se invitaran tanto a personalidades políticas a las casas, ¿no? Eso es menos usual en España, pero sí, sí recuerdo pues, a un Alfonso Guerra o incluso a un Willy Brandt, Oscar Lafontaine en casa, comiendo o tomando un café, ¿no? Hombre, o sea, Sí. claro. Felipe González una vez fue con sus hijos. Ah, mira. Digo, cuando estaba en la oposición, ¿no? Pero sí, yo recuerdo eso, jugar con los hijos en nuestra casa. Sí, muy bien. Sí, y bueno, sí, no íbamos a eventos, aunque sí de repente podíamos llegar a ir a algún mitin político. O sea, sí fuimos a algún 1 de mayo, al cierre de campaña de 1982, ahí sí fuimos también. O sea, sí había una participación, pero era eso, o sea, veías a las personas, no era tanto la personalidad política, digo, sí tenías como que esta idea de que era alguien importante, pero veíamos Claro. el lado humano, ¿no? Tita os contó de su juventud, de su experiencia, lo que vivió en Alemania, luego en la República Checa y cómo llegó a México. ¿Os contó esa historia? Muchísimo, muchísimo. Durante toda su vida nos estuvo contando su propia vida y en cada etapa quizás de forma muy distinta, ¿no? Cuando éramos niños nos contaba mucho su etapa de la infancia. Era una infancia que fue muy feliz, seguramente algo idealizada, pero es que cuando nos contaba historias de cuando nos íbamos a acostar él nos contaba sus propias aventuras de pequeño, ¿no? Y era como un poco un Tom Sawyer, ¿no? Huckleberry Finn, porque realmente era como las cosas que inventaban, que hacían un circo, que tenía su banda, que era enemiga de la banda de la otra, etcétera, ¿no? Entonces nos contaba muchas historias de su infancia cuando nosotros teníamos mentalidad más infantil, ¿no? Y después, con la adolescencia, pero bueno, desde bastante jóvenes, creo, si bueno, nos abordaba también, nos confrontaba con lo que había sido su realidad tanto durante la guerra como refugiado, cuando, bueno, también cuando llegan ya a Alemania occidental en momentos muy difíciles donde se pasó hambre y después ya, bueno, el tema de la cárcel, ¿no? ¿Qué contó de la guerra? Tita tenía más o menos la edad de mi padre. Bueno, mi padre nació en el 35 y Tita no sé si en el En el 31. 31, poco mayor. Pero mi padre, cuando tenía 10 años, acabó la guerra. Mi familia es de Berlín y se recordaba de los bombardeos y de los miedos que había. ¿Algo de eso contó Dita, de bombardeos, de la guerra? No sé, yo, bueno, pues bueno, a él casi le toca Dresden, el bombardeo. Ellos salieron un día antes de Dresden y lo que le decían era, les decían que estaban locos, que por qué se iban, Mm, ¿no? Y bueno, pues esta cuestión de suerte, de, pues digo, inteligencia cósmica o lo que quieras decir, mm. que no le tocó, ¿no? O sea, no sé a ti, Silvia, es que bueno, pues también luego hubo relaciones, digamos, diferentes. Cuando íbamos creciendo, pues ya no éramos tanto las niñas que nos contaban las dos al mismo tiempo. A mí me contaba mucho anécdotas, pues. Igual tú tienes otros recuerdos, pero bueno, esa, por ejemplo, digo, la guerra estaba muy presente o... Bueno, esa anécdota además tiene más cola, ¿no? Porque Sí, no sí. fue solamente, ellos estaban como, creo que 2 millones de refugiados de Silesia, mi padre era de Niederschlesien, ¿no? De Silesia, y en ese momento huyó con mi abuela y estaban en Dresden, de hecho, en esa maleta de la que te contaba, donde encontré un montón de documentación, impresionó muchísimo un ticket de haber dejado la maleta en la estación de Dresden un día antes del bombardeo.
y el ticket de recogida de la maleta 2 días después. Entonces, aquí mi abuela dijo, vamos a recoger las maletas que tenemos preparadas en casa para no estar sin nada. Vamos a recoger, por lo menos, llegar a la casa, recoger las cosas e irnos. Y ahí es donde les decían, están locos, y ahí ya están los rusos. ¿Por qué van para allá, no? Pero lo ocurrió es que salieron, estaban en un pueblo al lado de Dresden cuando fueron los bombardeos y luego pues tomaron un tren, se fueron hacia Bunzlau, hacia su ciudad, y a mitad de camino el tren se para, porque dice, aquí ya no podemos, o sea, ya está el frente, ya no podemos, y se da la vuelta. Y lo que contaba mi padre decía, es que, ¿cómo serán los alemanes de cuadriculados y cómo funcionaba todo hasta el final? Que llegó un revisor a mirarle los billetes. Y decía mi padre, solo estaba mi madre y yo, y nos podían matar en cualquier momento, pero ahí estaban mirando si realmente ya habíamos recorrido, habíamos comprado para 44 kilómetros, habíamos recorrido 22 y teníamos derecho a otros 22 y todo estaba en regla, ¿no? Entonces decía, hasta el final todo funcionó perfectamente, ¿no? Entonces es una anécdota como muy curiosa de ese momento. Pero sí también, ¿no? Previo a ese momento, había cosas traumáticas de mi padre que él no intentaba mostrarnos, que yo a veces supe a través de mi madre. Por ejemplo, mi padre no soportaba el olor a pelo quemado. Sí. Y eso era de aquella vez porque cuando regresaron a Dresden tuvieron realmente que coger los cadáveres y achicar cadáveres porque claro, estaba toda la ciudad lleno de, bueno, era una ciudad en ruinas con muchísimos cadáveres y eso sí se le quedó muy grabado, ¿no? Ujú. Y previo a eso, bueno, pues él era muy buen estudiante, estuvo en las juventudes hitlerianas, por lo tanto, y a él no le tocó ir directamente al frente, a mi tío sí, mi tío era 4 años mayor, entonces sí le tocó totalmente, a mi abuelo, que estuvo en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. También lo llamaron más tarde para la Segunda Guerra Mundial porque en la primera había tenido una herida de guerra, tenía una bala en una pierna durante toda su vida. Pero él estuvo en las juventudes hitlerianas, pero nunca, digamos, disparó, ¿no? Aprendió a disparar, pero nunca tuvo que disparar, pero sí tuvo que ir al frente a llevar munición, etcétera. Y ya me decía también, ¿no? Que en algún momento los propios soldados decían, pero ya están trayendo aquí niños, o sea, esto ¿qué sentido tiene, ¿no? Y que él se sentía como ofendido la contribución que él podía hacer, ¿no? Para en ese momento, ¿no? Y entonces sí tuvieron que huir cuando acaba, se acordaba también de cómo tuvieron, ya solo quedaba él y otra persona cuando reciben la noticia de la muerte de Hitler y cómo bajan a media asta la bandera, ¿no? Y luego tuvo que coger sus cosas y salir huyendo con su madre. Y esos también fueron momentos muy duros porque él siempre hablaba de su madre con una admiración increíble, decía que es la mujer más valiente que he conocido, ¿no? Porque se acordaba de un momento que estaban en mitad del camino y ya solo les quedaba algo de miel y que le estaban chupando entre los dos porque no tenían nada más que comer y ya no sabían cómo salir y que de forma providencial llegó un campesino y los recogió a los dos y les dio de comer y los estuvo guardando. Mi abuela todavía se fue porque quería buscar a ver dónde estaba mi tío, a ver si le encontraba. Y mi padre se quedó trabajando un tiempo ahí y después ya mi abuela regresó y se fueron juntos, ¿no? Y fueron de campo de refugiados a campo de refugiados. Hubo momentos muy complicados. Mi padre tenía 14 años recién cumplidos, ¿no? Cuando termina la guerra. Y mi abuela le dice en algún momento, mira, si ves que me van a violar, mira para otro lado, ¿no? Entonces, esto decírselo a un chico adolescente, pues para una madre, y me contaba si de alguna vez que estuvieron escondidos y que escuchaban a otras mujeres y que no le tocó directamente a su abuela, sí le tocó a algunas tías de él, pero bueno, que él no lo vivió directamente, ¿no? Hubo sí algunos otros familiares que se suicidaron, bueno, en todo ese caos de esa época, ¿no?
Y también, eso lo cuenta mi abuela en unas notas que dejó escritas también, como en un campo de refugiados cerca de Checoslovaquia, creo, en un momento les dicen a todos, bueno, pónganse en fila y a cada tercero lo vamos a fusilar, ¿no? Bueno, luego no ocurrió en ese momento, ¿no? Era quizás una fórmula también de amedrentar, pero que claro, fueron momentos bastante duros. Y bueno, pues mi padre contaba eso, muchas veces metía alguna anécdota con humor también, de todo lo que le había pasado, pero yo creo que habló de forma muy abierta con nosotros de todo esto, ¿no? O sea, contaba anécdotas, pero contaba también lo que eso había supuesto para él y para lo que es el impacto en la gente, ¿no? De este tipo de momentos políticos. Luego ya cuando se pudieron reunir con mi tío, también alguna vez tuvieron que atravesar algún campo minado y ese tipo de situaciones, pues evidentemente de mucho peligro y mucho miedo, ¿no? ¿Esos traumas o esas situaciones traumáticas fueron un motivo para luego estudiar política? ¿Le interesó por eso el tema político? ¿Qué le motivó? Mi padre yo creo que era una persona con muchísimas inquietudes en general, ¿no? Era una persona que venía aquí a marcar diferencia, ¿no? Entonces él en realidad empezó a estudiar filología inglesa, Ah, con ¿sí? idiomas, empezando con Eh, idiomas. sí, sí, bueno, era una persona, además un friki de los idiomas, se le daban muy bien, le gustaban mucho los idiomas y además era una persona que tenía mucha inquietud literaria. Entonces, bueno, pues empezó por ahí, pero yo creo que le fue llevando el activismo estudiantil y de meterse en política, y ahí fue que empezó a estudiar ciencias políticas, que era en realidad en lo que dedicaba la mayor parte bueno, de su ¿Y, trabajo, y ¿no? cómo le llevó el tema de estudios y de la política a una juventud política liberal, de los liberales? Bueno, no sé, Angélica, ¿tú sabes? O sea, que tú eres más de políticas que yo. ¿Por qué liberal? No, la verdad, yo no A mí, sabría decir por qué liberal y por qué no socialdemócrata. Yo, No lo sé. yo, Ay, mi sí, la gato se gata. está metiendo. Yo alguna vez lo confronté, porque claro, yo estaba en mi adolescencia, en los 80 y decía, eso, o sea, yo eso no lo entendía para nada, ¿no? Y él lo que me decía es que por una parte, y esto sí me pega mucho con mi padre, que las juventudes liberales no estaban tan controladas por el partido, para empezar. Podían hacer, tenían mucha mayor autonomía, pero él me comentaba que también que en aquella época los liberales, que había como mucha inquietud por temas de antirracismo, de colonialidad, derechos de las mujeres, medio ambiente, o sea, como que había una serie de inquietudes que él encontró más ahí que en la agenda socialdemócrata. Sí, posible. Pero no. Entonces, eso es un poco la razón que él me daba por estar más cerca de las juventudes liberales y no socialdemócratas, ¿no? Y entonces él fue activo en las Juventudes Liberales de la Universidad en Berlín. En Bonn. En Bonn, fue en Bonn. Él estudió en Bonn. Él Estuvo en Bonn. solamente se fue a hacer el doctorado a Berlín. Ah, Sí, estaba sí. en Bonn y entonces se fue a hacer el doctorado en Berlín. ¿Y allí cómo fue eso? Bueno, primero Bonn, es que la familia vivía en Düsseldorf. Ellos cuando llegaron, se reunificaron toda la familia, digamos, estuvieron un tiempo en el Sauerland, en una cabaña en mitad Bosque. del bosque. De eso hablaba poco también, contaba mucho de la naturaleza, sí, pero yo creo que fueron épocas difíciles también, porque ir al campo de al lado a robar patatas, por ejemplo, ¿no? Entonces sí que tiene que haber sido épocas complicadas, pero tenía ahí como un tío que era profesor de latín en el instituto, entonces mi padre pudo estudiar, mi tío ya no. Mi tío era mayor, ya terminó la guerra y se tuvo que poner a trabajar, ¿no? Entonces él sí estuvo estudiando y la familia se traslada a Düsseldorf y entonces él estudia en Bonn. Y fue una época también donde hay muchas canciones, él adoraba Bonn. Me acuerdo de muchas veces que nos íbamos de vacaciones, él aprovechaba para encontrarse con un montón de amigos y gente de la EBAT y de la SPD, etcétera,
pero le gustaba mucho pasear por Bonn, por el Rhein, y nos llevaba y a mí me inculcaba yo mi deseo de estudiar en Bonn en el futuro, ¿no? Porque era una ciudad, bueno, que yo he ido este verano con mi pareja, precisamente porque es un sitio que yo relaciono mucho con mi padre y que le tengo mucho cariño, ¿no? Y ahí es donde él fue realmente activo como dirigente estudiantil. Ah, muy bien. Bueno, yo creo que Bonn no estaba tan destruido como muchas otras ciudades Claro, y claro. fue capital de Alemania Occidental. Sí, En sí. el tiempo de la República del Rin, la Buena Republik. Y claro, esto tenía una cierta importancia y yo creo que, claro, si empiezas con política, si estás en la capital política, creo que tiene un enlace muy importante. Entonces, él fue líder estudiantil liberal y hizo su doctorado y se fue por una época a Berlín o era simplemente para viajes. No, él se trasladó. Realmente donde fue muy activo políticamente fue en Bonn. Ahí viajó a Pekín, viajó a Irak, en el 58 hubo como un gran encuentro de juventudes en la Unión Soviética, en Moscú, él viajó. De hecho, cuando regresó de forma clandestina, entró a Polonia y se fue a la ciudad suya, de nacimiento, y tomó algunas fotos de las tumbas de los abuelos, pero ahí es donde quizás se señaló más también. Él me decía, yo a veces era como poco prudente, sobre todo en aquella época. Ahí hay un montón de documentación donde explican un poco el posicionamiento. Y él, como me lo contaba, luego más o menos lo he podido corroborar, es que había gente de las juventudes en Alemania Occidental, tanto como en Alemania Oriental, que estaban buscando también un acercamiento. Es decir, estamos en un momento de Guerra Fría, entonces decir, vamos a buscar fórmulas para, digamos, no señalar al otro, sino vamos a ver qué se puede construir a pesar de este muro que nos separa, ¿no? Y esta, claro, no era una postura cómoda para ninguna de las dos partes en el momento de la Guerra Fría, ¿no? Pero sí tuvo enfrentamientos también importantes y con dialécticos, digamos, con personas de Alemania Oriental. Y cuando él decide irse a Berlín a hacer un doctorado, pues trabaja en ese ámbito. No sé, Angélica, si tú tienes más conocimiento sobre el trabajo propiamente dicho del doctorado de papá. Pues no, la verdad no sé mucho más del doctorado de papá, Ujú. solo Esto fue en que el 58, ¿verdad? El muro empezaron a montar en En el el 61. 61, sí, 61 que Sí, fue cuando, justo antes de que lo secuestraran, justo después de meses que lo después. secuestraran, sí. porque en Ujú. ese tiempo pues podías cruzar en Sí, Berlín de una calle a la otra sin ningún tipo de problema. Pero se supone entonces que ya le tenían como apuntado, le conocían en la parte Sí. oriental. Pero lo que me parece tan curioso es, aunque sea así, fueron checoslovacos que le cogieron y le llevaron. sí. Eso me Había, parece... bueno, su tesis, yo creo que ahí tenía que ver con el tema de tesis que él estaba haciendo. Su tema de tesis, había una internacional estudiantil y bueno, su tesis era sobre cómo fue cooptada lentamente de ser una internacional, digamos, independiente, fue cooptada pues, por el sistema soviético. Esa era un poco hasta lo que yo tengo entendida, era el tema de la tesis. Sí, Entonces, pues bueno, Y también nadie creó una estrategia, ¿no? Porque él lo llaman, como parte de su investigación, lo llaman a Berlín Oriental. sí, Entonces, esa era un poco una trampa, ¿no? Entonces, ya, él claro. fue, se da cuenta en algún momento, intenta despistar a la persona que estaba ahí, porque empezó a hablar en un acento de Sajonia y como que se desconcertaron, pero al final sí, lo cogieron, lo secuestraron. Pero hubo un momento donde también el gobierno federal en algún momento se dan cuenta de que desaparece y preguntan, ¿no? Y hacen preguntas sobre si estaba en Alemania Oriental. Y entonces lo que hicieron fue trasladarlo a Checoslovaquia y decir, efectivamente, no había ningún Dieter Konieczki en suelo de ya, Alemania Oriental. ya. De hecho, en un principio, claro, mi padre tampoco estaba, bueno, un hombre activo como siempre lo ha sido, iba de un lado a otro y no se sabía realmente que había sido secuestrado, ¿no?
Claro. claro. Pero ya llamó la atención de que, bueno, pues había desaparecido como más tiempo. Pero llegó el cumpleaños de mi abuela. Y ahí sí, incluso hay alguna publicación que dice, "Das Geburtstagsgratulieren hat nie vergessen", ¿no? Entonces era como, si no ha llamado a la abuela, a su madre, por el día de su cumpleaños, es que algo grave está Algo ha pasando. sucedido. Luego sí entraron en la casa y la vieron sospechosamente ordenada, porque nunca estaba tan ordenada. Y además ya no había ni rastro de la documentación de la tesis y de Sí, todo Sí, aquello sí. en lo que estaba. Haremos una segunda parte porque estamos en los primeros momentos políticos de la niñez a la juventud, adolescencia, juventud y el joven Tita cuando le robaron desde Berlín y es tan interesante hablar con vosotras porque nadie me ha podido contar de esto. Esto Claro. es tan importante, tan nuevo y además los años de la cárcel hicieron algo con él. Aún así, por supuesto. no le cambiaron. Tenemos que hablar también sobre esos 6 años, de qué manera fue la cárcel, aprendió también idiomas, cómo sobrevivió también mentalmente. Todo esto. Aquí se ve también que Tita fue algo muy especial. A cualquiera le hubiese hundido esto, Mm. pero a Tita no. Eso tiene que Sí, yo creo quedar. que algo le arrastraba emocionalmente, pero sí es Sí. cierto que él se mantuvo, digamos, ideológicamente muy limpio y también en su convicción, ¿no? En su humanidad, en su convicción de cómo había que tratar a los demás también. Totalmente, totalmente. Ujú. Cortamos para hoy, vamos a seguir. Sí, Vale, Muchas perfecto. gracias para el día de hoy y muchísimas gracias. nos vemos. Gracias.